Pensaba que el amor era un derecho inalienable. Hasta que mi padre me pilló besando a Álvaro en el sótano de nuestra casa en Granada y me dio una paliza que me dejó sangrando en el suelo. En ese momento, entendí que para un hombre como yo, amar a otro hombre no era libertad, sino una condena disfrazada de pecado. Y lo peor no fue el dolor físico, sino el silencio que me impuso después. Como si mi existencia fuera un error que había que borrar. Me llamo Santiago. Tengo 25 años y vivo en las calles empedradas del Albaicín. Ese barrio que huele a jazmín y a historia antigua. Desde niño, supe que era diferente. No era solo una inclinación, era una certeza que me quemaba por dentro. Como un fuego que no se apaga con agua bendita. Mi familia es de las tradicionales, mi padre. Un constructor jubilado que aún cree en la España de Franco. Y mi madre. Una mujer devota que reza el rosario cada noche para que sus hijos no se descarríen. Álvaro entró en mi vida hace 2 años. En la Universidad de Granada. Donde estudio literatura. Él es profesor adjunto. 10 años mayor. Con ojos negros como la noche andaluza y una sonrisa que desarma cualquier defensa. Nos conocimos en una clase sobre Lorca. Ironía del destino. Hablando de poetas que murieron por ser quienes eran. Al principio. Fue solo una mirada prolongada. Un roce accidental. Pero pronto. Se convirtió en encuentros clandestinos en los jardines del Generalife. Donde el agua de las fuentes ahogaba nuestros susurros. Nuestra relación era un secreto bien guardado. Porque en Granada, a pesar de los turistas y la modernidad, el machismo aún reina en las tabernas y en las casas. Álvaro venía de una familia acomodada de Madrid. Pero se mudó aquí huyendo de un matrimonio fallido que lo había dejado vacío. Decía que conmigo encontraba paz. Que mi juventud le recordaba lo que era vivir sin máscaras. Pero yo vivía con el miedo constante. Miedo a que mi padre, con sus manos callosas de tanto trabajar la piedra, descubriera que su hijo mayor no seguiría la línea familiar, casarse, tener hijos, perpetuar el apellido. Mi hermano menor, Pablo, era el orgullo de la casa. Hétero y futbolero. Mientras yo era el sensiblero, que leía libros en vez de ir a los toros. Cada cena familiar era una tortura, comentarios sobre vecinas casaderas. Chistes homófobos que me clavaban como cuchillos. Álvaro me animaba a salir del armario. ¿Pero cómo? En una ciudad donde la Semana Santa aún paraliza todo. Confesar que amas a un hombre es como invitar al escarnio público. Los días pasaban en una tensión soterrada. Por las mañanas. Fingía ser el estudiante aplicado, por las noches. Me escapaba a su apartamento en el Realejo. Donde podíamos ser nosotros mismos. Pero el peso de la doble vida me aplastaba. Empecé a tener pesadillas, soñaba que mi padre me echaba de casa. Que Álvaro me dejaba por el miedo al escándalo. Y en el fondo, sabía que no era solo paranoia. Una vez, en una fiesta universitaria, un compañero borracho me llamó maricón por no coquetear con las chicas. Álvaro, desde el otro lado de la sala, solo pudo mirarme con lástima, sin intervenir para no delatarnos. Ese silencio me dolió más que el insulto. Me sentía como un animal enjaulado, golpeando los barrotes invisibles de la sociedad. ¿Por qué tenía que esconder mi amor? ¿Por qué el simple acto de tomar su mano en público era un acto de rebelión? Granada, con su alhambra imponente, me recordaba cada día que la belleza exterior esconde mazmorras oscuras. Poco a poco,
La presión se acumulaba como nubes antes de una tormenta. Mi madre empezó a notar mis ausencias. Preguntando con esa voz dulce pero inquisidora, ¿dónde vas tanto? ¿Hijo? ¿Tienes novia? Mentía. Por supuesto. Inventando excusas que me dejaban un regusto amargo en la boca. Álvaro. Por su parte. Comenzaba a impacientarse. No podemos vivir así eternamente. Santiago. Tienes que enfrentarte a ellos. Pero él no entendía el terror visceral que sentía. Mi padre había golpeado a mi tío una vez por comportarse como una mujer. Y eso era solo una anécdota familiar. Imaginaba sus puños sobre mí. No por rabia, sino por decepción. Esa que duele más porque viene envuelta en amor torcido. Empecé a evitar las reuniones familiares. A refugiarme en los libros de García Márquez. Buscando en la magia realista una escapatoria a mi realidad cruda. Una tarde. En la biblioteca de la facultad. Álvaro me besó en un rincón oculto. Fue un beso desesperado. Como si supiera que el tiempo se agotaba. «Te quiero», murmuró. Y yo respondí lo mismo. Pero con un nudo en la garganta. Al salir, vi a un sacerdote pasando. Y me invadió una culpa irracional. Heredada de años de misas obligatorias. Esa noche, en casa, mi padre me interrogó sobre mis notas. Y en un momento de debilidad, mencioné a Álvaro como un profesor que me ayuda mucho. Su mirada se endureció, cuidado con esos intelectuales. Que muchos son desviados. El corazón me latió fuerte. Como un tambor de guerra. Sabía que el Vic ACH estaba acechando. Listo para saltar. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Álvaro insistía en que saliéramos más. En que asistiéramos a eventos LGBT en Málaga. A una hora de distancia. Yo accedía a veces. Pero siempre con el alma en vilo. En una de esas salidas, nos encontramos con un amigo suyo que nos vio besándonos. No pasa nada, dijo Álvaro. Pero yo sentí pánico. ¿Y si se filtraba? En casa. Las tensiones familiares aumentaban. Mi madre enfermó de un resfriado fuerte. Y en su delirio, murmuraba sobre pecados que matan el alma. Me cuidaba de ella. Pero cada caricia suya me recordaba lo que perdería si supiera la verdad. Pablo. Mi hermano. Empezó a sospechar, estás raro. ¿Tío? ¿Problemas con alguna tía? Reía. Pero sus ojos escrutaban. Álvaro y yo discutíamos más. Él quería compromiso público, yo. ¿Seguridad? Eres un cobarde. Me dijo una vez. Y esas palabras se clavaron como espinas. Lloré esa noche. Solo en mi habitación. Mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Granada. Con su mezcla de moros y cristianos. Me parecía un reflejo de mi alma dividida. Amaba a Álvaro con una intensidad que me asustaba. Pero el miedo al rechazo era más fuerte. Empecé a distanciarme. Cancelando citas. Inventando excusas. Él sufría. Lo veía en sus mensajes, no me dejes. Por favor. Pero el peso era insoportable. Sentía que mi vida era una bomba de relojería. Y el tic-tac se aceleraba. El Vic ACH se cocinaba a fuego lento. Como un guiso andaluz que hierve hasta quemar. Cada día.
Me despertaba con un vacío en el pecho, sabiendo que mi amor por Álvaro era un lujo que no podía permitirme. En la universidad. Lo veía en los pasillos. Y nuestras miradas se cruzaban como rayos en una tormenta lejana. No podíamos tocarnos. Ni siquiera hablar en público sin que pareciera sospechoso. Granada. Con sus tapas y sus guitarras flamencas. Parecía burlarse de mí, todo el mundo vivía su pasión al aire libre. Menos yo. Mi padre empezó a presionar para que buscara trabajo. Como un hombre de verdad. Iba a entrevistas en construcciones, fingiendo interés en martillos y cemento, cuando lo que quería era escribir poemas sobre el cuerpo de Álvaro. Una noche, en una cena familiar, mi tío vino de visita. Contó anécdotas de su juventud, incluyendo cómo enderezó a un amigo gay con una buena lección. Todos rieron. Menos yo. Sentí náuseas. Excusé una migraña y me fui a la cama. Allí. Mensajeé a Álvaro, no aguanto más. Él respondió, ven. Hablemos. Pero no fui. El miedo me paralizaba. Los daños colaterales se acumulaban. Empecé a beber más. Solo en bares del centro, donde nadie me conocía. Una vez, un desconocido me coqueteó. Y por un momento, consideré aceptarlo. Solo para sentirme vivo. Pero no pude, Álvaro era mi todo. En casa. Mi madre notaba mi palidez, estás enfermo del alma. Hijo. Asentía. Sin confesar que el alma me la estaban matando a pedazos. Pablo me confrontó una tarde, dime qué te pasa. Santi. ¿Drogas? ¿Deudas? Negué. Pero sus dudas crecían. Álvaro sufría en silencio. En una clase, habló de la represión en la literatura queer. Y sus ojos se clavaron en mí. Después, en su oficina, me besó con furia, no podemos seguir así. O lo dices. O terminamos. Lloré. Suplicando tiempo. Pero él estaba harto de esconderse. Tengo 35 años. Santiago. Quiero una vida real. Salí de allí destrozado. Caminando por las cuestas del Sacromonte, donde los gitanos cantan su dolor al mundo. Yo no podía cantar el mío. La tensión alcanzó un pico cuando mi padre encontró una foto en mi teléfono. No era explícita. Solo Álvaro y yo en una playa. Pero cercanos. ¿Qué coño es esto? Gritó. Mentí. Diciendo que era un amigo. No me creyó del todo. Pero el incidente plantó la semilla. Empecé a dormir mal. Soñando con rechazos. Álvaro. Meanwhile. Se distanciaba. Respondiendo seco a mis mensajes. Sentía que lo perdía. Y el dolor era físico. Como un puño en el estómago. En una fiesta de la facultad. Todo empeoró. Álvaro llegó con un colega. Y vi cómo coqueteaban. Celos me invadieron. Lo confronté en un baño. ¿Qué haces? Él respondió, lo que tú no me das, libertad. Discutimos. Y salí furioso. En casa. Mi madre me vio llegar hecho un desastre, habla. Por Dios. No pude. Me encerré. Llorando hasta el amanecer. Los días siguientes fueron un limbo.
Álvaro no contestaba llamadas. Mi familia notaba mi ausencia mental. En el trabajo temporal que conseguí en una librería, me equivocaba constantemente. El jefe, un hombre mayor, me dijo: pareces un alma en pena. Lo era. Pensaba en suicidio. En saltar del mirador de San Nicolás, mirando la Alhambra. Pero el amor por Álvaro me retenía. Finalmente, una noche, Álvaro me citó en su apartamento. Fui, temblando. Tenemos que hablar, dijo. Su voz era fría. Me contó que había pensado en dejar Granada. Por ti. Me quedé. Pero esto me mata. Lloramos juntos. Pero no resolvimos nada. Salí de allí con el corazón en pedazos, sabiendo que el turning point se acercaba. El Vic ACH explotó una tarde soleada. Volvía de clase cuando recibí un mensaje de Pablo: ven a casa ya. Papá lo sabe todo. El mundo se detuvo. Corrí por las calles, el sudor mezclándose con lágrimas. Al llegar, encontré a mi familia en el salón. Mi padre sostenía una carta anónima, probablemente de un compañero celoso. Eres un maricón, escupió. Mi madre lloraba. Pablo miraba al suelo. Me senté. Y el interrogatorio comenzó. ¿Cómo pudiste?, gritaba mi padre. Intenté explicar: amo a Álvaro. Es un hombre bueno. Pero él no escuchaba. En mi casa. No. Sal de aquí. Mi madre suplicó: no. Por favor. Pero el daño estaba hecho. Salí a la calle. Sin nada. Solo con el teléfono. Llamé a Álvaro. Pero no contestó. Me refugié en un banco del Paseo de los Tristes, mirando el Darro fluir. El dolor era abrumador: rechazo familiar, posible pérdida de amor. Me sentía vacío, como si mi identidad hubiera sido arrancada. Pasé la noche en un hostal barato, sin dormir. Pensaba en mi vida, años de mentiras, de sacrificios. ¿Valía la pena? El amanecer trajo claridad: tenía que enfrentar la verdad. Pero primero, el vacío me consumió. No comí. No hablé. Solo existía el dolor. Los días posteriores al destape fueron un desierto emocional. Vagaba por Granada como un fantasma, durmiendo en sofás de amigos que no preguntaban mucho. Álvaro finalmente respondió: lo siento. Necesito espacio. Esas palabras me hundieron más. Me sentía como un náufrago en el mar Mediterráneo, sin tierra a la vista. La ciudad, que antes me inspiraba, ahora me asfixiaba con sus murallas antiguas. Intenté volver a casa. Pero mi padre me cerró la puerta: hasta que te cures. ¿Curarme de qué? De amar. Mi madre me pasaba dinero a escondidas, con ojos llenos de culpa. Pablo me mandaba mensajes: lo arreglaremos, hermano. Pero el daño era profundo. Empecé a cuestionarme todo: ¿era yo el equivocado? En las noches, revivía el momento de la revelación. El rostro rojo de mi padre. La decepción en sus ojos. Era como si hubiera matado a alguien. En la universidad, los rumores corrían. Compañeros me miraban diferente, algunos con lástima.
Otros con desprecio. Álvaro evadía mis clases. Una vez. Lo vi en el campus. Riendo con estudiantes. Celos y dolor me invadieron. ¿Me había reemplazado? El pensamiento me torturaba. Empecé a faltar a clases. A perderme en los bares del Albaicín. Bebiendo vino hasta olvidar. Un amigo gay. Miguel. Me ofreció refugio. Bienvenido al Club de los Exiliados. Dijo. En su casa. Hablamos de nuestras historias. Él había sido echado a los 18. Sobrevivirás. Aseguró. Pero yo dudaba. El vacío era total, sin familia. Sin amor. Sin futuro. Pensaba en Álvaro constantemente. En sus caricias. En sus promesas. ¿Por qué no luchaba por mí? La presión interna crecía. Tuve un breakdown en la calle, lloré frente a la catedral. Indiferente a las miradas. Un turista me preguntó si estaba bien. No. Respondí. Esa noche. Intenté llamarlo de nuevo. Contestó, Santiago. Es complicado. Mi trabajo. Colgué. Furioso. ¿Su trabajo por encima de nosotros? Poco a poco. La ira reemplazó al dolor. Ira contra mi padre. Contra la sociedad. Contra mí mismo por haber callado tanto. Empecé a leer sobre derechos LGBT en España. Sobre el matrimonio igualitario que existía desde 2005. ¿Por qué en Granada aún se sentía como un crimen? Asistí a una reunión de un grupo local. Donde compartí mi historia. Las lágrimas fluyeron. Pero también la catarsis. Sin embargo, el turning point no había terminado. Una semana después, mi padre me citó en un café. Fui. Temblando. Hijo. Lo siento. Dijo con voz quebrada. Pero no puedo aceptarlo. Lloró. Hablando de su educación. De su miedo al que dirán. Vuelve cuando seas normal. Salí destrozado. Pero con una chispa de resolución. No volvería hasta ser yo mismo. Álvaro reapareció en un mensaje, hablemos. Nos encontramos en los jardines del Carmen de los Mártires. Bajo el sol primaveral. Estaba demacrado. ¿Te extraño? Admitió. Pero el escándalo me afecta. Discutimos, yo quería compromiso, él. Discreción. Basta de escondernos. Grité. Él se fue. Dejando un vacío mayor. El clímax se acercaba. Pero aún no. Me mudé con Miguel. Trabajando en un bar para sobrevivir. Cada noche. Servía copas a parejas heterosexuales. Envidiando su libertad. Mi madre me visitaba a escondidas, tu padre sufre. Pero yo también. Empecé terapia con un psicólogo LGBT. Desentrañando años de represión. Eres válido. Me dijo. Lloré. Liberando toxinas emocionales. Una noche. Álvaro llamó borracho, ven. Fui. Y nos amamos con desesperación. Pero al amanecer. La realidad volvió. No puedo más. Dije. O lo asumimos. O acabamos. Él dudó.
Y supe que el fin estaba cerca. El VKCHDNN alcanzaba su límite. Sentía que mi mente se rompía. Como cristal bajo presión. Soñaba con confrontaciones. Con liberaciones. Granada. Con su flamenco apasionado. Me urgía actuar. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa. Recibí una llamada de Pablo: papá está en el hospital. Infarto. Corrí al Virgen de las Nieves. El corazón en la garganta. Mi familia estaba allí, madre rezando. Pablo pálido. Entré a la habitación. Y mi padre, conectado a máquinas. Me miró. Hijo, murmuró. Las lágrimas brotaron. Nos abrazamos. Pero el silencio sobre mi orientación colgaba como una espada. Esa noche, en el pasillo, confronté a mi madre: si muere sin aceptarme, no lo perdonaré. Ella lloró: dale tiempo. Pero yo ya no tenía tiempo. Álvaro me mandó un mensaje: lo siento por tu padre. ¿Necesitas algo? Respondí: a ti. ¿Entero? No contestó. Mi padre se recuperó lentamente. En visitas. Hablamos de todo menos de lo importante. Una vez. Dijo: te quiero. Pero. Ese pero me mataba. Empecé a planear mi independencia total: buscaría trabajo en Madrid. Lejos de Granada. El turning point se completó cuando encontré a Álvaro con otro hombre en un bar. No era nada serio. Dijo después. Solo soledad. Pero para mí. Fue la gota que colmó el vaso. Lo confronté en su casa: me has traicionado. Gritamos. Lloramos. Tú me empujaste. Replicó. Con tu miedo eterno. Salí furioso. Jurando no volver. Ahora. El dolor era puro, traición amorosa sumada al rechazo familiar. Me refugié en la escritura. Plasmando mi historia en un diario. Miguel me animó: públicalo algún día. Pero primero. Tenía que sanar. Los días pasaban en una niebla. Trabajaba. Terapia. Sobrevivía. Mi padre salió del hospital. Y en una cena familiar forzada. Exploté. Soy gay. Y amo a Álvaro. Acéptenlo o piérdanme. Mi padre se levantó: fuera. Mi madre me dio. Pero salí. Esa noche. Dormí en la calle. Sintiendo el frío de la libertad. Álvaro me buscó: lo siento. Nos encontramos en la Alhambra. Bajo las estrellas. Quiero intentarlo. Dijo. Pero yo estaba cambiado. No. Si no es público. Dudó. Y supe que no. El clímax llegó en una manifestación LGBT en la Plaza Nueva. Decidí ir. ¿Solo? Allí. Grité mi verdad al mundo. Álvaro apareció. Tomándome la mano frente a todos. Lo hago por ti. Besos bajo banderas arcoíris. Pero era tarde, el daño estaba hecho. No. El clímax fue interno, en esa plaza. Me liberé de cadenas. Álvaro se unió. Pero mi corazón ya no era el mismo. Ukao Trao comenzó. Mi familia. Al ver fotos en redes. Reaccionó.
Pablo me apoyó, eres valiente. Mi madre vino, te quiero como eres. Mi padre. Terco. Guardó silencio. Álvaro y yo intentamos reconstruir. Pero las grietas eran profundas. Discusiones constantes, él quería discreción, yo. Orgullo. Finalmente. Rompimos, te amo. Pero merezco más. Solo. Pero libre. Empecé a vivir. Encontré un grupo de amigos queer. Salí sin miedo. Granada ya no me aprisionaba, era mi hogar. Mi padre pagó el precio, soledad en su rigidez. Una noche. Llamó, ven a casa. Fui. Y hablamos. No lo entiendo. Pero eres mi hijo. Lágrimas. Abrazo. No era perfecto. Pero era un comienzo. La curación fue lenta. Como una herida que cicatriza bajo el sol andaluz. Vivía en un piso compartido en el centro. Trabajando en una editorial pequeña. Escribía mi novela. Basada en mi vida. Desahogando el dolor en palabras. Álvaro se mudó a Sevilla. Buscando su propio camino. Nos mandábamos mensajes ocasionales, cuídate. Dolía. Pero era necesario. Mi familia se adaptó a regañadientes. Cenas incómodas donde evitaban el tema. Pero al menos estaba allí. Pablo trajo a su novia. Y yo bromeé sobre traer a un novio. Rieron. Nervioso. Progreso. En terapia. Exploré mi trauma, la represión interna. El miedo heredado. Eres resiliente. Dijo el psicólogo. Empecé a salir con alguien nuevo. Un artista de Córdoba. Sin presiones. Besos en público. Sin mirar atrás. El precio que pagó mi padre fue su orgullo. Envejeció de golpe. Reflexionando en soledad. Una vez. Me dijo, fui un idiota. Asentí. No lo perdoné del todo. Pero lo entendí. Álvaro. NIHN. Me escribió una carta, fui cobarde. Perdóname. Lo hice. Por mí. La vida fluía, caminatas por la Sierra Nevada. Tapas con amigos. Orgullo en junio. Granada me abrazaba ahora. Pero el deán persistía, en noches solitarias. Recordaba el dolor. Y me preguntaba si valió la pena. Sí. Porque ahora era libre. Los meses se convirtieron en años. Pero el eco de esa tormenta nunca se apagó del todo. Caminaba por las calles de Granada. Y cada piedra me recordaba una batalla. Encontré amor nuevo. Pero siempre con la lección aprendida, no esconderse. Mi novela se publicó. Anónima al principio. Pero causó revuelo. El secreto roto. La llamé. Mi padre la leyó. Y en una cena, dijo, estoy orgulloso. Lágrimas. Álvaro se casó con un hombre en Madrid. Me invitó. Pero no fui. Paz. Hoy. Miro la Alhambra desde mi balcón. Y pienso, el amor no debería romper. Sino construir. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Solo un hombre que sobrevivió. Y en el silencio de la noche. Susurro, valió la pena.